y con los parámetros suficientes para resistir los esfuerzos de los sismos que hemos estudiado durante más de 110 años de sismología en este país, estamos bastante bien. La cuestión es que hay que construirlos así, porque si le quitamos una varilla más y hacemos el concreto más pobre, o en ocasiones hacemos que el concreto, así se llama en ingeniería, un concreto pobre es un concreto de baja resistencia, pero hay quienes hacen un concreto no pobre, sino miserable. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que estamos siendo parte de ese efecto del fenómeno natural, que estamos construyendo el desastre nosotros mismos. ¿Qué pasó en 1957? En 1957 en la Ciudad de México fue tremendo, un sismo que se dio en Acapulco a 300 kilómetros de distancia, 7.8, y mató 700 personas. Y hubo daños en toda la ciudad. Se cayeron edificios importantes, el edificio de la Normal de Maestros, etcétera, y algunos otros. Los seguidores investiguen un poquito qué pasó en el 57. Automáticamente, para el año 60, se creó un reglamento de construcciones que daba determinadas dimensiones, determinados parámetros para que los ingenieros construyeran mejor, de manera sismorresistente, con los parámetros de ese terrible sismo que fue el del 57. Y así se fue construyendo durante muchos años. Luego llegó el 85, y en el 85 nos dimos cuenta que los reglamentos no eran suficientes para un sismo como el del 85, que teníamos que corregir muchas cosas. Y en esas fue incrementar las secciones de las columnas, que fueran más anchas, que de las alturas de los entrepisos, que la forma, que los materiales, que materiales más ligeros, en fin, toda una serie de datos y de parámetros necesarios que se llama reglamento de construcciones, que sirve para que se hagan las estructuras sismorresistentes. Ustedes me pueden decir, bueno, ¿y qué pasó con los de los anteriores, los viejitos? Bueno, resulta que muchas de las edificaciones antiguas fueron construidas sin el parámetro de medición sísmica, sin embargo fueron construidas muy robustas, pero conforme han subido las alturas y han cambiado los métodos de construcción, hay que construir mejor. Eso pasó con el 85, que tuvimos que hacer un reglamento emergente y modificarlo todo. ¿Cuáles son los resultados satisfactorios de tener mejores reglamentos de construcción? Primero, ya estamos hablando de prevención. Nos estamos previniendo con reglamentos y normas de construcción más estrictas. Dejemos a un lado el tema de que si le pusieron más, le pusieron menos. Eso es la corrupción y en eso no me voy a meter. Pero el punto está en que sí tenemos mejores condiciones para construir. Vimos que las estructuras que se cayeron fueron aquellas que no cumplieron con el reglamento, que entraron en una etapa de que no fueron revisados, de que fueron mal construidas, de que no tuvieron un mantenimiento, una revisión adecuada de ciertos puntos estructurales, etcétera. Y tuvimos una tasa apenas, y digo apenas, a mí me duele que haya un solo muerto, pero tuvimos 370 muertos contra los 16,000 de 1985. Y eso es un avance en la gestión del riesgo de desastre. No construyamos más el desastre, porque ese es el problema. Los desastres no son naturales, los desastres los construimos los seres humanos. Así como construimos ciudades donde no debería haberlas, así como construimos las casas en la ladera de un cerro que ya sabemos que se va a caer, así como construimos ciudades en zonas inundables, colonias, etcétera, es que nosotros estamos construyendo el riesgo del desastre. Y esa es la idea actual y moderna de la gestión del riesgo de desastre o reducción del riesgo de desastres, de la cual formamos parte como país, como miembros de la ONU. Entonces, construcción, tenemos mejores estructuras conforme ha pasado el tiempo. Eso ya es prevención, eso es un avance. Ya decía, ¿por qué a los edificios que tienen muchos años no les pasa nada? Porque tienen un sistema constructivo que dijeron, bueno, se me cuarteó la casa, pues le pongo el muro más grande. Y así hay. O sea, ¿cuáles son las características que hace un edificio sismorresistente? Que el grosor de las estructuras. Sí, excelente pregunta. Tiene que ver con la conformación de la estructura, los materiales de los que está construida, la forma de estos materiales, cómo están interconectados los muros con las columnas, con las traves, y sobre todo que hayan pasado, en el caso de los edificios altos, una prueba de análisis sísmico, que son cálculos que se pueden hacer, modelos que ya se pueden hacer, que están bien fundamentados y que son una parte fundamental del empirismo de la ingeniería civil, porque la ingeniería civil es fundamentalmente muy empírica. Y entonces esta de la prueba y el error ha permitido que actualmente construyamos maravillas. Siguiendo con la cuestión de la prevención, nada más para cerrar, en cuestión como de educación, de simulacros, de qué hacer en caso de un sismo, ¿qué es, cómo estamos en México y qué falta? En cuestiones
ya no tanto de edificios y estructuras, sino en cuestiones de la gente. Y también cómo nosotros, la gente que nos está escuchando, cómo se puede informar o educar acerca de estas cuestiones para que pues investiguen, nos digas, bueno, se pueden meter a esta página, se pueden meter ahí conferencias, qué hacer en caso de un sismo, etcétera, etcétera. Sí, decía yo hace un momento que esto tiene que ser la aportación final de todo. ¿Cómo salvamos vidas o qué hacemos en el caso de un terremoto? Sí, solo sí hacemos prevención. La prevención es, por ley, ya en todo el país, existe un instrumento de trabajo que se llama Programa Interno de Protección Civil. Ahí se analizan todos estos parámetros. Dependiendo del lugar, hay lugares donde se inunda, lugares donde hay ciclones, lugares donde hay sismos y todo. Nosotros debemos adquirir la cultura de protección civil. Independientemente de los términos políticos y de que quisiéramos que la protección civil fuera ya más una cuestión de Estado, más formal, nosotros podemos hacer mucho. Y lo primero es informarnos. ¿Dónde nos informamos? Existe una Coordinación Nacional de Protección Civil, que la ponemos en Google y ahí aparece la información de la coordinación. Existe el Centro Nacional de Prevención de Desastres, o CENAPRED, ahí hay muchísima información. Obviamente una página excelente para saber de sismos es la página del Servicio Sismológico Nacional, y ahí tiene una serie de láminas y de cosas que nos pueden explicar muy bien. Si queremos irnos un poquito fuera del país, está la página del United States Geological Survey, que es el USGS, que para los que no saben hablar inglés o leer en inglés, pues tiene una sección en español muy buena, en la cual podemos informarnos acerca de todo esto. Básicamente en el país tenemos el CENAPRED, decía yo, y que depende de la Coordinación Nacional de Protección Civil. Pero además tenemos en todo el país secretarías o institutos de protección civil, que a su vez están repartidos en municipios. Nos falta mucho para que los funcionarios estén mejor preparados y puedan transmitir mejor sus conocimientos. Sin embargo, por ejemplo, tenemos una excelente Secretaría de Protección Civil en la Ciudad de México, que dirige la científica Miriam Ursúa, y que además está empeñada en hacer las cosas bastante bien. Y ahí podemos consultar en una página que se llama Atlas de Riesgos de la Ciudad de México, podemos consultar cuáles son los riesgos que tenemos en el lugar donde vivimos. Y entonces esto nos da herramientas para entender y poder aprender a convivir con nuestros riesgos. Si estamos en una zona inundable, ahí en el Atlas de Riesgos nos dice si vivimos en una zona inundable. Y si no, levantamos el teléfono y le preguntamos a los funcionarios, que afortunadamente es un área del gobierno que tiene funcionarios dedicados específicamente a esos temas. Tienen su área de ingeniería, su área de prevención, su área de atención a emergencias, y que con los últimos, vamos a decir, los últimos 12 años más o menos, se ha hecho un trabajo muy intenso, no ya más de 12 años, como unos 15 años, se ha hecho un trabajo muy intenso para que haya mejor educación. Las escuelas no escapan de ello, las escuelas tienen ya áreas de educación en materia de protección civil, las escuelas participan en los simulacros. Yo siempre a los adultos les digo, oigan, ustedes no están felices con la educación que le están dando sus hijos, porque los muchachitos responden increíblemente al sismo. En el 17 lo vimos. Los muchachitos no se asustaron, se asustaron los papás que llegaron despavoridos a las escuelas a ver a sus hijos. Voy a dejar a un lado el caso catastrófico del Repsamen, pero la mayoría de las escuelas en la Ciudad de México y en el interior del país reaccionaron los niños muy bien. Podemos ver en videos en las redes, en las cuales hasta los niñitos de kinder reaccionaron perfectamente, no entraron en pánico ni nada. ¿Por qué? Porque ya tienen una etapa adicional de educación. Y esa es la base. Decía Danton que después del pan, la educación es la primera necesidad del pueblo, y eso es en lo que necesitamos incidir más. Pero no esperemos a que el gobierno haga todo. Nosotros tenemos que autoeducarnos, sobre todo ahora que tenemos tanta información disponible, que nomás con oprimir unas cuantas teclas podemos acceder a información valiosísima. Eso es lo que pretendemos muchos, despertar el interés de la sociedad, porque es lo único que nos va a salvar la vida. Oye, José Luis, ya se nos está acabando el tiempo, pero para despedirte y para cerrar, sí, la verdad ha sido un placer platicar contigo y que pues nos hayas informado también de todas estas dudas, preguntas, inquietudes que tenemos, pero ya para cerrar y pues para ya echarte de aquí, ¿no es cierto? Está bien. Para echarte, ¿no es cierto? ¿A qué, o sea, cuál es la conclusión y a qué nos podemos comprometer y la gente que nos esté escuchando como una sociedad resiliente? O sea, como ciudadanos de esta área sísmica, ¿qué nos quieres decir?
Pues que si en realidad apreciamos nuestra vida, nuestra infraestructura, nuestra ciudad, nuestras ciudades, nuestras poblaciones, nuestra comunidad, y en realidad apreciamos lo que tenemos, poco o mucho lo que hayamos construido, lo que tengamos, debemos aprender a convivir con nuestros riesgos, para en función de eso hacer prevención. Si hacemos prevención, ya estamos siendo resilientes, si entendemos la resiliencia como la capacidad para recuperarnos. Amén. Así sea. Ahora sí, pues, ¿Qué has dicho? Híjole, ¿qué he dicho? Muy bien, José Luis. ¿Tú, Mariana, qué onda? No, pues sí, de acuerdo. Creo que fue muy interesante. Creo que es muy importante, sobre todo para México, que es un lugar muy sísmico. Y pues sí, como en muchas otras cosas, creo que la prevención y la educación pues puede salvar vidas. Iba a decir salvarnos, pero muy bien, a todos. Así es. No solo a nosotros tres. Entonces, pues con esto llegamos al final del episodio. Muchísimas gracias por sentarte con nosotros y compartir tantas cosas y enseñarnos tantas cosas. Muchas gracias a todos nuestros aprendices y escuchas que llegaron hasta aquí. Y no se olviden de seguirnos, arrobarnos, recomienden, si les gustó este episodio o cualquier otro Explain Me, recomienden, discutan, ¿no?, lo que escucharon con otras personas, eso es importante. Y síganos y participen con nosotros. Nos pueden encontrar en redes sociales, en Instagram y en Twitter como explain.me en Instagram y explain_me en Twitter. Acuérdense de suscribirse y participar con nosotros, y también si son de la comunidad científica como José Luis y les interesa compartir su trabajo o pues enriquecernos con información a todos, o también quieren aprender algo sobre ciencia, pueden participar en este podcast escribiéndonos a explain.me@gmail.com. Nos vemos el siguiente cafecito con Explain Me y recuerden que juntos somos gente de ciencia. Este podcast fue producido y editado por Estudios La Lavadora. Recuerda seguirnos en Instagram @explain.me y en Twitter @explain_me.